Buenas tardes, con el gusto nuevamente de saludarles y les llevo hasta sus lugares donde estén poniendo atención estos pequeños talleres de educativos porque me han pedido muchos de mis alumnos o muchos pacientes que hable algo más general sobre algunas patologías. En este caso les traigo el tema de gastroenteritis como un tratamiento natural y homeopático. Para ello vamos a hacer la siguiente definición. Es una inflamación del tracto intestinal, estómago e intestino, que suele cursar con diarrea y vómitos. Suele estar provocada por una infección, la ingesta de un alimento en mal estado o incluso por el estrés. Es un problema muy común que afecta especialmente durante la infancia. La gastroenteritis es muy frecuente en el periodo de lactancia y la infancia. Durante los 3 primeros años de vida cada niño enferma de infección gastrointestinal 2 o 3 veces al año. Como aclaración, hay que entender que la inflamación de la mucosa en el estómago le llamamos gastritis y la inflamación de la mucosa en los intestinos le llamamos enteritis. Por lo tanto, la gastroenteritis está hablando de todo el tracto del estómago y de los intestinos. Ok, aquí tenemos un ejemplo, una gráfica donde está la mucosa intestinal normal y en la gastroenteritis ya está muy inflamada, muy irritada. Ok, ¿cuál es la etiología? Las causas de la gastroenteritis pueden ser múltiples. A menudo tras una enfermedad diarreica se esconde una infección por un virus gastrointestinal, pero las gastroenteritis también pueden ser desencadenadas por muchas bacterias y algunos parásitos, así como otras causas no infecciosas. Los siguientes virus se consideran causantes frecuentes de infecciones gastrointestinales: norovirus, rotavirus, astrovirus, coronavirus y adenovirus. En el caso de los lactantes y niños pequeños, los rotavirus ocupan el primer puesto entre las causas de la gastroenteritis, seguidos de los norovirus. En los adultos, los norovirus causan aproximadamente la mitad de los casos. Las enfermedades diarreicas por norovirus se presentan a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes en los meses de octubre a marzo. Las bacterias también causan diarreas. A este respecto, los científicos distinguen 3 mecanismos distintos por los que los agentes patógenos pueden causar una diarrea. 1. De tipo secretor. Las bacterias dañan las células de la mucosa intestinal y provocan la liberación o secreción de electrolitos al interior del intestino, llamado lumen intestinal. Para equilibrar la mayor concentración de electrolitos en el lumen intestinal, se difunde agua desde las células hacia la luz del intestino. La diarrea comienza. Normalmente es causada por una toxina de la bacteria que provoca la activación de la secreción de electrolitos por la célula. 2. De tipo invasivo. Las bacterias penetran al interior de las células del intestino, donde se multiplican y terminan por destruirlas. La consecuencia es una infección purulenta. Las diarreas son mucosanguinolentas y van acompañadas de dolores abdominales espasmódicos. 3. De tipo penetrante o mecánico mixto o no preciso. Las bacterias no destruyen las células, pero provocan una inflamación. No está claro por qué y cómo se produce exactamente la diarrea. Posiblemente se produce una adhesión de las bacterias a las células y un aumento de la secreción del moco. Okay. Modo de contagio. La gastroenteritis se suele contagiar directamente de una persona a otra. Los patógenos del enfermo se eliminan mediante sus deposiciones y vómitos y se distribuyen de forma inadvertida por su entorno, por ejemplo, por objetos y superficies. Por último, mediante una infección por contacto a través de las manos, los patógenos pasan primero a la boca de otra persona y luego a su estómago y a su intestino. De este modo se produce el contagio, transmisión fecal oral. Algunos virus son tan contagiosos que una pequeña cantidad de 10 a 100 virus ya es suficiente para infectar a otras personas. Asimismo, al vomitar pueden llegar directamente a otras personas pequeñas gotitas del contenido vírico a través del aire. Infección de gotitas por fluye, gotas de saliva que se emiten al hablar, toser o estornudar.
y pueden transportar virus. Esta es la razón por la que las infecciones por virus de este tipo se propagan tan rápido a veces. Por ejemplo, en guarderías, hospitales, residencias de ancianos o centros asistenciales. Así pues, la gastroenteritis es absolutamente contagiosa. Además, también se puede contraer a través de alimentos contaminados, como pescado y mariscos, o bebidas, agua contaminada. Esto afecta sobre todo a los países de regiones tropicales y subtropicales. La mebiasis, cuyo parásito patógeno causante es la Heteramoeba histólica, se suele extender, por ejemplo, a través del agua potable contaminada. En caso de los norovirus, los pacientes pueden contagiar a otras personas si se tienen síntomas agudos de la enfermedad, como mínimo hasta 48 horas después de que estos hayan disminuido. Dado que los norovirus se siguen expulsando, incluso semanas después, también se pueden producir un contagio posterior, aunque es menos probable. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los síntomas de una gastroenteritis infecciosa suelen comenzar de una forma aguda. Estos síntomas son los siguientes: diarrea moderada a intensa y mucho vómito. Una infección gastrointestinal muy prolongada puede dar lugar a una pérdida de líquido y electrolitos muy considerable. A la debilidad causada por la infección se le suma la originada por la pérdida de líquido, que también puede provocar entonces problemas circulatorios por hipotensión y pérdida de volumen. Los lactantes, niños pequeños y ancianos reaccionan de forma muy sensible. Por lo tanto, lo más adecuado en estos casos es reemplazar pronto dichas pérdidas, por lo general bebiendo mucha agua en el caso de los procesos leves o en casos más intensos, tomando preparados ricos en sales y azúcar de venta en las farmacias o los sueros. Otros posibles síntomas de la infección gastrointestinal son dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza y dolor en las extremidades. En ocasiones se tiene una fuerte sensación de malestar general. La gastroenteritis no suele ir acompañada de fiebre, no obstante, la temperatura corporal puede estar algo elevada, aunque esto depende del agente etiológico y del mecanismo de acción para generar la diarrea. Según el patógeno y el estado de salud general del afectado, también es posible que la enfermedad evolucione de forma muy leve y a veces ni siquiera presenta síntomas. ¿Cuál es el tratamiento natural? Para curar una gastroenteritis se necesita reposo alimenticio y reposición de agua con electrolitos con sueros orales. Las bebidas carbonatadas y el agua con bicarbonato y sal también son buenas opciones para recuperar los líquidos perdidos con la diarrea y los vómitos. Otro tratamiento puede ser tomar el jugo de una papa grande bien lavada y diluido en un vaso de cocimientos de llantén. En otros lugares se le conoce como plántago. Es el que utilizan en polvo como metamucil o algo para el estreñimiento. Este se mezcla con jugo de 2 limones y 5 gotas de sangre de grado o sangre de dragón, o como ya se le conoce más, es la corteza de una planta que se llama así, sangre de grado. Tomarlo con 2 cápsulas de carbón vegetal. Un vaso 3 veces al día, todos los días. Otro tratamiento es evitar durante el tratamiento el consumo de harinas refinadas, pan blanco en todas sus clases. Estamos gaseosas, azúcar blanca, enlatados, quesos, cafés, chocolates, embutidos, picantes, fritos, salsas, huevo, exceso de carnes rojas y blancas, no exceso de sal y comidas muy condimentadas. También comer abundantes ensaladas de lechuga y zanahoria rallada. Los alimentos deben ser de fácil digestión y masticación, por lo que recomendamos servirlos. También se pueden ingerir yogures y leche de vaca si es que el paciente lo tolera. Vamos a incluir también en la dieta licuados de papaya y manzanas. No consumir bebidas o alimentos muy calientes o fríos. Masticar muy bien los alimentos. No hay que hacer uso o abuso del tabaco o el alcohol, sobre todo durante el tratamiento. No cenar después de las 7 de la noche y hacerlo de una forma ligera. Es imprescindible controlar las emociones desordenadas y preocupaciones, realizar caminatas al aire libre y combatir todo estado de depresión y tristeza, hacer buenas lecturas y conversaciones,
Es conveniente también aprender alguna técnica de meditación. Sugerimos no alterarse durante y después de las comidas. 10. Recomendamos baños de sol y de agua caliente en la región inferior del tronco, o sea, del estómago. El tratamiento homeopático. En la mayoría de los casos, la gastroenteritis o infección gastrointestinal solo requiere de tratamiento que reponga y equilibre los líquidos y electrolitos perdidos. En el caso de que los adultos con buen estado general de salud, la infección gastrointestinal evoluciona a menudo de tal forma que los síntomas mejoran por sí solos y el cuerpo se recupera sin medicamentos especiales. El tratamiento en los casos leves consiste en las siguientes medidas generales: ingerir líquidos en cantidades pequeñas habitualmente, agua, limonada, agua de arroz, agua de zanahoria, infusiones de manzanilla o menta o soluciones de rehidratación oral de venta en farmacias. Seguir una dieta blanda o astringente. Reposar y guardar cama para recuperar energía. Okay. En el tratamiento homeopático vamos a tener que distinguir la individualidad del paciente y la individualidad del enfermo. Decimos que en la homeopatía cumple con la ley de la semejanza. Lo que un medicamento le provoca a una persona sana, le cura a una persona enferma. Entonces, lo que vamos a buscar es un medicamento que se parezca a los síntomas que trae nuestro paciente, que ese medicamento provoque en una persona sana los mismos síntomas que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, un medicamento llamado Podofilium se trata del medicamento homeopático más utilizado, pues se adapta perfectamente a las formas más frecuentes con que se manifiestan estos cuadros. El paciente muestra diarrea acuosa, abundante y explosiva. Suele acompañarse de cansancio, dolores abdominales, gases abundantes y la fiebre puede o no estar presente. De uso común en las gastroenteritis víricas, las diarreas del viajero y las diarreas que acompañan a veces a la salida de los dientes de los niños. Otro medicamento muy utilizado también es el arsénico en álbum. Este medicamento homeopático también muy utilizado en la gastroenteritis agudas provocadas por una intoxicación alimentaria. Cursa con diarreas ardientes, irritantes y de mal olor. La fiebre puede estar presente o no, pero el paciente suele mostrar una gran afectación del estado general, con un profundo cansancio que puede alternarse con momentos de agitación. Suelen estar peor por la noche y son pacientes que empeoran con frío y buscan calor. Si se fijan, la diferencia de los dos medicamentos, aunque el paciente tenga una gastroenteritis y tenga la diarrea, esa diarrea tiene diferencias. Cada paciente presenta una forma de enfermarse. Por ejemplo, arsénico tiene una profunda ansiedad, muchísima ansiedad. Las diarreas arden, son irritantes y hay mucho mal olor, lo que no pasa con podofilio. Aquella es una diarrea acuosa, abundante y explosiva, ¿sí? Y hay muchísimo cansancio en arsénico en álbum. Otro medicamento es aloe socotrina. Es un medicamento que ayuda especialmente en las gastroenteritis con diarreas imperiosas inmediatamente después de comer o beber. O sea que el paciente cuando come o bebe, luego y luego le dan ganas de hacer del baño, a sacar lo que tenía. Esa es una de sus características. Colossintis es muy útil en diarreas con intensos retorcijones que doblan al paciente. Por lo regular aquí el paciente se dobla, se aprieta el estómago y se dobla porque le duele. Entonces, Cuprum metallicum, este es otro medicamento de diarrea con espasmos y calambres intensos. La diarrea es abundante y a veces con sangre y se acompaña de dolores abdominales como cuchilladas. Incluso pueden aparecer calambres en las piernas. Si se fijan, la característica de Cuprum es el calambre en las piernas. El de Colossintis es que se aprieta el estómago y se dobla el paciente. Y aloe socotrino es que cada que come le da la diarrea. Otro medicamento es Peratronalum. Se utilizará este medicamento cuando el paciente presente una diarrea muy abundante y frecuente con debilidad intensa y agotamiento. El paciente siente frío, calambres y una profunda afectación del estado general. Es un cuadro que se da con frecuencia en las diarreas del viajero. Son evacuaciones como agua de arroz. Mercurio solubilis es un medicamento a tener en cuenta cuando aparece sangre en las deposiciones. El paciente
Suele presentar mal aliento y mucho dolor tras las deposiciones, con sensación de no haber terminado. Si se fijan, no podemos dar un medicamento para todas las diarreas. Debemos buscar la individualidad. Por eso es necesario acudir con un homeópata calificado para que nos dé el medicamento adecuado. ¿Sí? No podemos estar nosotros automedicándonos o mandando a los pacientes a que pidan a la farmacia un medicamento para la diarrea. Desgraciadamente, cuando yo voy a alguna farmacia homeopática, veo que hay gente haciendo colas y pidiéndole a los que atienden, me das un medicamento para esta enfermedad, me das un medicamento para esto. Y eso no es así. Por eso cuando el paciente se automedica con homeopatía, muchas veces no funciona y creen que la homeopatía no funciona. Siempre tenemos que tener en cuenta la ley de la semejanza. El medicamento adecuado va a ser el que le produce a una persona sana los mismos síntomas que nuestro paciente tiene. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Pues ya existen muchos libros de terapéuticas o materias médicas homeopáticas que traen esta información. Es cuestión nomás de leer y ponerse a estudiar un poquito. Pues les agradezco la atención y cualquier duda pueden escribirme por este mismo medio y les agradezco la atención. Muchas gracias.